Buenos días, iglesia. Dios los bendiga a todos poderosamente, con su luz, con su amor, con su poder. Amén. Bien, iniciamos una nueva serie llamada Electrocardiograma Espiritual. Y el nombre de esta serie está puesto porque el propósito de esta nueva serie que vamos a ver es entender la importancia, así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo y lo chequeamos, nos hacemos exámenes, nos revisamos constantemente, también hagamos lo mismo con nuestra vida espiritual. También hagamos chequeos de nuestra vida interior, de nuestra vida espiritual, a fin de que nos aseguremos de que todo marche bien, o incluso para detectar enfermedades a tiempo. El título del mensaje de hoy es Conócete a ti mismo. Quiero pedirles e invitarlos a que oremos y pidamos a Dios su bendición para todos nosotros en esta mañana. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por bendecirnos con tu Espíritu Santo en este momento de adoración, y te queremos pedir que siga tu presencia aquí, que resplandezcas en nuestras vidas y hagas tu voluntad. Queremos ser un pueblo obediente a ti, queremos ser hijos verdaderamente tuyos, Señor. Disipa las tinieblas en esta mañana y ayuda a cada uno a escuchar hoy y entender la verdad, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nosotros los seres humanos tenemos un grave problema. Grave problema. Y es que tendemos a cuidar más lo que tenemos que lo que somos. Le prestamos más atención y le damos más valor a las cosas externas, visibles, que a las internas, a las que no se ven a simple vista. Y por vivir así, es que nosotros hemos tomado muchas veces decisiones autodestructivas. Decisiones con consecuencias lamentables. Quisiéramos devolver el tiempo y no hacerlo, pero ya no podemos, y muchas decisiones de esas tienen consecuencias permanentes, irreversibles. Y eso es lo que sufre el ser humano. De hecho, en los tiempos del Nuevo Testamento, las iglesias de la ciudad de Corinto tenían este problema. Eran una iglesia o eran un conjunto de iglesias enfermas. Eran iglesias que no estaban bien. ¿Por qué? Porque se fijaban más en las cosas externas, le daban más valor a lo que se ve, a las apariencias. No cuidaban su vida interior y por esa razón ellos vivían agarrados unos con otros. Se la pasaban chismeando los unos de los otros. Estaban divididos. Descalificaban el uno al otro. Se preguntaban quién será mejor, este o este. Yo soy el mejor, ¿sí? Así eran los corintios. Incluso habían llegado a tolerar sin ningún inconveniente pecados de inmoralidad sexual escandalosísimos entre ellos. Entonces el apóstol Pablo les escribe diciéndoles o dándoles una instrucción para que ellos se salgan de ese mal camino y regresen al buen camino. Y es una instrucción que a nosotros también nos puede ayudar porque nosotros mismos hemos tomado decisiones autodestructivas en nuestra vida. Y es porque precisamente nos hemos fijado más en lo que se ve, hemos estado más atentos a las cosas que tenemos que a lo que realmente somos. Esta instrucción nos va a ayudar y está en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Yo la voy a leer en la traducción del lenguaje actual y dice así, está en pantalla. ¿Puedes poner traducción en lenguaje actual, Uli, por favor?
Dice, pónganse a pensar en su manera de vivir. Y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Esta instrucción está separada en 3 partes. Vamos a tomarlas paso a paso. La primera dice, pónganse a pensar en su manera de vivir. La instrucción es clarísima. Pónganse a pensar en su manera de vivir. Ahora, traducciones más literales como la Reina Valera o como la Nueva Biblia de las Américas, dicen ahí, examínense a ustedes mismos. Pónganse a prueba a ustedes mismos. Y eso es importante tener en cuenta, porque si yo veo aquí hay una instrucción que es para nosotros, examínense a ustedes mismos, pruébense a ustedes mismos, pero la palabra original, es decir, en el griego, para examinarse y probarse, es la misma que en otros pasajes del Nuevo Testamento se refiere a Dios probando a su pueblo y a Satanás tentando a las personas. ¿Por qué quiero hacer un énfasis ahí? Aunque este pasaje como tal nos habla es a nosotros, que nos examinemos a nosotros mismos, que nos probemos a nosotros mismos, también vemos que entonces Dios prueba a su pueblo. Dios te prueba a ti. Dios te pasa por pruebas. Dios prueba a su pueblo y lo ha hecho, seguramente lo está haciendo en alguna área de tu vida y lo va a seguir haciendo. Él te va a seguir probando. Y pasar las pruebas que Dios, o pasar las pruebas de Dios, no es fácil. Él no nos abandona, pero no es fácil. Pero ¿sabes por qué Él te prueba? Porque te ama. Dios te prueba porque te ama. ¿Y sabes para qué te prueba? Para edificarte, para construirte. Quiero que te imagines esto, es como si Dios cogiera una lupa y te empezara a mirar tu vida y encuentra áreas que no están bien. Encuentra áreas débiles y dice, muy bien, en esta área vamos a trabajar, te voy a probar. Y te pasa por una prueba. Pero lo hace porque te ama y Él lo que quiere es edificarte, es decir, hacerte fuerte donde eras débil. Lo que Él quiere en esa prueba es hacerte más como Jesús. Pero por otro lado está Satanás, que nos tienta. Él te ha tentado y te va a seguir tentando. Él no va a dejar de tentarte mientras estemos en esta vida aquí en la tierra. Y es exactamente igual. Él también te mira con lupa. Y Él te mira con lupa y Él busca tus áreas de debilidad, tus áreas donde no estás bien. Y cuando las encuentra dice, aquí es donde hay que atacar. ¿Por qué lo hace? Porque te odia. ¿Y qué busca? Destruirte. Incluso se puede mostrar como el mejor amigo mientras te tienta. Pero lo que busca es destruirte. Eso es lo que hace Satanás en nuestras vidas. Entonces, ya que Dios nos mira con lupa para buscar áreas débiles a fin de fortalecerlas y construirnos, y Satanás nos mira con lupa para encontrar áreas débiles a fin de atacarnos y destruirnos, Dios nos quiere construir, Satanás nos quiere destruir. ¿Qué hacemos nosotros en medio? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Examínense ustedes mismos. Pónganse una lupa a ustedes mismos, porque de eso depende cómo les va a ir en la prueba de Dios o cómo les va a ir en la tentación de Satanás. Es crucial. Más aún cuando dice la palabra que al final seremos juzgados, estaremos en un juicio delante de Dios y Él en ese día va a determinar si somos aprobados o desaprobados por toda la eternidad. Entonces, que yo me pruebe a mí mismo, que yo me examine a mí mismo, de eso depende mi presente y mi futuro. Depende de eso, de mi disposición a examinarme a mí mismo. Ahora, ¿qué es probarse a sí mismo? ¿Qué es probarnos a nosotros mismos? ¿Qué implica hacer eso? Mira, básicamente es un esfuerzo. Implica esfuerzo.
que aunque tú ahorita en 5 minuticos te empieces a mirar a ti mismo, pero si tú no estás habituado a hacerlo, si tu vida es tan afanada, que te la pasas de aquí para allá trabajando, estudiando, haciendo esto, haciendo lo otro, y no tienes tiempo diario para examinarte a ti mismo, implica que ahora debes esforzarte en cambiar eso. Porque es una acción constante de poner nuestras vidas en una balanza y que podamos decir cómo estoy, estoy viviendo de una manera correcta, de una manera incorrecta, no a mis ojos, sino a los ojos de Dios. Entonces implica esfuerzo, implica una acción constante. Escúchame porque esto implica un cambio en tu vida de ahora en adelante si es que no estás habituado a esto. Implica una autoobservación minuciosa. ¿Te observas a ti mismo? ¿Y a qué tipo de autoobservación minuciosa me refiero? A que tú observes tus pensamientos. ¿En qué te la pasas pensando? Hazte esa pregunta, no ahorita únicamente, sino que te habitúes a esto. ¿Qué hay en mi mente constantemente? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué esta mentalidad? ¿De dónde salió y hacia dónde me lleva? No solo eso, observar también mis emociones. ¿Por qué siento lo que siento cuando esta persona me dice o me hace esto? No, es que es ofensiva. Y bueno, ¿por qué siento eso? Pues porque es ofensiva, pero ¿por qué lo sientes? ¿Qué te lleva a sentirte ofendido? Obsérvate, obsérvate. La palabra dice que Jesús, aún en la cruz, en medio de blasfemias, en medio de burlas, dicen, Él no abrió su boca. Y para lo único que la abrió fue para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué no soy como Jesús en este aspecto? Observa también tus acciones. ¿Por qué actúo? ¿Por qué reacciono de esta manera en determinada circunstancia o en determinada situación? Entonces es una observación minuciosa que nos lleva también a una autoevaluación, es decir, a juzgarnos a nosotros mismos, a sacar la viga que hay en nuestro ojo antes de querer sacarle la paja del ojo a nuestro prójimo. Entonces me autoevalúo, yo pienso así y esto no está bien, o esto sí está bien. No está bien que yo reaccione de esta manera. Veo que estoy siendo impaciente, no está bien. Autoevalúate. Y una vez te has autoevaluado, que has determinado si está bien o está mal tu forma de pensar, de sentir o de actuar, en esa área inicia una disciplina discipular. ¿Qué es eso? Que en esas áreas de tu vida que estás examinando, sigas a Cristo. Te dediques a seguir a Cristo en esos pensamientos, en esos sentimientos, en esas acciones. Porque el fin de nuestra vida como cristianos es que sigamos a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. No solo en unas, sino en todas. Permíteme ponerte un ejemplo. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas cada día? Piensa en eso. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas cada día? ¿Tomas tu Biblia y la abres y empiezas a leerla? ¿Oras? ¿Pasas tiempo de calidad con Dios? Si tú dices, no, eso no es lo primero que yo hago cada día, entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Y por qué lo haces? Estamos haciendo un ejemplo de cómo es ese examinarse a sí mismo, ¿no? Tal vez es necesario que seamos francos con nosotros mismos y tengamos que llegar a puntos de decir, es que tal vez lo que pasa conmigo es que pienso que estar con Dios no es importante, que hay cosas más importantes.
En vez de mantenernos engañándonos toda la vida diciendo, sí, uno tiene que orar, sí, uno tiene que pasar tiempo con Dios, sí, yo amo a Dios más que nada, pero mire qué hago. Hago otras cosas, ¿sí? Eso es examinarse a uno mismo. Llevarnos al punto de la confrontación. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En otras palabras, es la disciplina de conocerte a ti mismo. Y esto de conocernos a nosotros mismos no es algo exclusivo del cristianismo. No, las religiones orientales están súper familiarizadas con esta idea de conocernos a nosotros mismos. Incluso esta instrucción, conócete a ti mismo, ha sido atribuida a grandes filósofos como Tales de Mileto, Sócrates. Incluso en la antigua Grecia, en la ciudad de Delfos, en el templo de Apolos, ahí quedaba el oráculo de Delfos. Y cuando las personas iban a consultar la voluntad de los dioses, tenían que hacerlo en el oráculo de Delfos. Cuando iban allá a consultar la voluntad de los dioses, antes de entrar en el oráculo, había una inscripción que decía, conócete a ti mismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué mensaje les daba a ellos? Que antes de conocer la voluntad de los dioses, ellos debían conocerse a sí mismos. Y eso es lo que enseñan hoy en día las religiones orientales, lo siguen enseñando y muchos grupos o sistemas de pensamiento enseñan eso, que hay que conocerse primero a uno mismo antes de conocer la voluntad de los dioses o de Dios. El cristianismo enseña lo completamente opuesto. Opuesto. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y eso te incluye, ¿sí o no? Dios te creó a ti y a mí. Y nos creó a su imagen y semejanza. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios te conoce a la perfección. Dios te conoce a la perfección. Dios conoce lo más profundo de tu ser, las intenciones de tu corazón que tú ni siquiera te imaginas que tienes. Él las conoce. Eso significa que Él sabe muy bien lo que está bien en ti y lo que está mal en ti. Y sabe cómo puede ser transformado. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero conocerme bien a mí mismo, que si yo quiero conocerme verdaderamente a mí mismo, ¿a quién debo conocer antes? A mi Creador, a Dios. De hecho, Juan Calvino, en su libro La institución de la religión cristiana, escribió lo siguiente. Es cosa evidente que el hombre jamás, atención, jamás llega al conocimiento de sí mismo si no contempla el rostro de Dios. Y luego desciende a considerarse a sí mismo. Entonces no estamos hablando aquí de volvernos introspectivos, de examinarnos por examinarnos, no, porque eso incluso nos puede llevar al suicidio, a la depresión. De lo que estamos hablando es de examinarnos a nosotros mismos a fin de ver si somos cristianos de verdad. Es ver eso. Eso nos lleva a la segunda parte de la instrucción. Dice así de nuevo nuestro texto. Pónganse a pensar en su manera de vivir y, atención, vean si de verdad siguen confiando en Cristo. ¿Lo ven? Vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Entonces no es introspección porque sí, es mirarme a mí mismo para probar si sigo confiando en Cristo, para darme cuenta si sigo realmente a Cristo, si soy un cristiano verdadero. Y atento, porque una cosa muy diferente es ser cristiano y otra cosa es hacer lo que un cristiano hace. ¿Bien? Es muy diferente. Y eso fue lo que distinguió a los discípulos de Jesús de Judas Iscariote. Piensa en esto, cuando Jesús estuvo en la última cena y les dijo a sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. Uno se imaginaría que la respuesta de los demás fuera, es obvio, el Judas, ese va a ser. ¿Pero sucedió así? No. ¿Qué sucedió? Todos quedaron impresionados. ¿Alguien te va a traicionar? ¿Seré yo? Se preguntaron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a simple vista
todos eran iguales. Según las apariencias, Judas era igual que los 11 y los 11 eran igual que Judas. Entonces, apréndete esto. Si tú haces lo que un cristiano hace, tarde o temprano va a salir a la luz quién eres. Eso fue lo que le pasó a Judas. Y terminó traicionando a Jesús por 30 monedas de plata y fue y se suicidó. Decisiones autodestructivas. ¿Por qué? En otras palabras, ¿qué me libra a mí o cómo me puedo librar a mí mismo de ser alguien que se cree cristiano pero no lo es? Se la pasa haciendo las cosas que los cristianos hacen, pero no es verdaderamente un cristiano. ¿Cómo me puedo librar de eso y convertirme verdaderamente en un cristiano? Examinándome a mí mismo, probándome a mí mismo, porque si no lo hago, puedo vivir engañado toda la vida. ¿Bien? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer para convertirme verdaderamente en un cristiano? Te voy a mencionar 4 cosas. En primer lugar, si tú quieres ser verdaderamente un cristiano, necesitas conocer las enseñanzas del cristianismo. Necesitas conocer las enseñanzas del cristianismo. Ahora, en otras palabras que te estoy diciendo, necesitas conocer esto. Mírame acá. Necesitas conocer esto. Y yo te pregunto, ¿crees que toma poco tiempo conocer esto? Ok. Entonces, si no toma poco tiempo, si es algo que toma bastante tiempo, ¿cuánto crees que te vas a demorar si solo le dedicas 1 hora cada domingo? ¿Ves? ¿Estás dispuesto a esperar a que pasen décadas para llegar algún día a suponer que conoces las enseñanzas del cristianismo para saber hasta ese día si de pronto eres o no un cristiano verdadero? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces necesitas urgentemente entender que esto no es cosa de 8 días, de cada 8 días. Todos los días yo debo conocer las enseñanzas del cristianismo. Y por eso es que en esta iglesia hacemos lo que hacemos, por eso es que nos reunimos con frecuencia, por eso es que tenemos espacios, recursos para que todos los días estemos conociendo las enseñanzas del cristianismo. Y esto nos lleva a lo segundo, y es aceptar las enseñanzas del cristianismo como verdad. Si yo quiero ser un verdadero cristiano, necesito aceptar las enseñanzas del cristianismo como verdaderas. En la medida que las voy conociendo, que yo llegue a un punto en que intelectualmente yo pueda decir, esto es verdad. Jesús resucitó, eso es verdad. Y así con todas las enseñanzas del cristianismo. Pero ojo, ahí no se acaba todo. Porque si tú eres una persona que solo conoce lo que el cristianismo enseña, pero también lo acepta como verdadero y hasta ahí llegas, eso no te hace un cristiano todavía. ¿Sabes qué necesitas? Además de eso, creer las verdades del cristianismo en tu corazón. No basta con aceptarlas como verdad intelectualmente, sino que hay que creerlas en el corazón. ¿Y por qué hay que creerlas en el corazón? Porque si yo solo las acepto como verdad aquí, ustedes han visto de pronto alguna vez, por ejemplo, alguien que diga, tú le preguntas, oiga, ¿y Jesús por qué murió? Por nuestros pecados. ¿Para dónde va? Allí a pegarme mi borrachera. ¿Sí o no? ¿O les ha pasado a ustedes? No necesariamente con la borrachera, pero que ustedes saben que algo es verdad, pero hacen lo contrario. ¿Ves? No basta con aceptarlas aquí, hay que creerlas acá. Y cuando la creo aquí, ¿qué sucede? Cuando creo la verdad del cristianismo en mi corazón, mis pensamientos empiezan a cambiar, mis emociones y sentimientos empiezan a cambiar y mis acciones empiezan a cambiar. Y esto nos lleva a lo cuarto, que es transformación. ¿Bien?
transformación. En otras palabras, si tú dedicas tu vida a conocer las enseñanzas del cristianismo, a aceptarlas intelectualmente como verdaderas, a creerlas en tu corazón, entonces tu vida va a empezar a ser transformada. Ya no vas a pensar más como solías pensar, sino que ahora empiezas a tener pensamientos diferentes. Ya no sentías como solías sentir, ahora empiezas a sentir más como Jesús. Ya no actuabas como solías actuar, ahora empiezas a actuar más como Jesús. En otras palabras, estás convirtiéndote en una persona cada vez más dependiente de Jesús. Y si te vuelves más dependiente de Jesús, entonces esa confianza en Él, en cada área de tu vida, Señor, yo no quiero seguir pensando así, yo quiero seguirte en esta área, y mientras lo vas haciendo, ¡pum!, empiezas a cambiar. Ya no piensas igual, ya no sientes lo mismo, ya no deseas lo mismo, ya no actúas igual, ya no respondes igual, ya no reaccionas igual. Puedes decir, Cristo vive en mí. Eres un cristiano verdadero. Te hago esta pregunta no para que me la respondas, sino para que seas franco contigo mismo. ¿Tienes evidencias de esto? ¿Tienes evidencias de esto? Porque ese no era el caso de los corintios. Ese no era el caso de los corintios. Por eso Pablo les pide, examínense. Examínense. No sea que tenga que ir a reñir con ustedes. Es lo que Pablo les dice. Así que arreglen estas cosas antes de que yo vuelva a visitarlos. De nuevo te pregunto, y es para que tú reflexiones, ¿confías realmente en Cristo? Si tu respuesta es sí, ahora te pregunto, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que confías en Cristo? Si tu respuesta es sí, entonces te digo, pruébate. Entonces, pruébate. Esto nos lleva a la tercera parte de la instrucción, que dice así nuestro texto. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Y aquí viene la tercera parte. Hagan la prueba. Y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Hagan la prueba. Es decir, si tú te empiezas a mirar tu vida, tu conducta, tu manera de ser después de este tiempo de ir conociendo al Señor, y te estás dando cuenta que no hay consonancia entre la fe y el arrepentimiento que el Evangelio enseñan con tu vida. ¿Sabes qué significa eso? Que vives de manera indigna del Evangelio. Porque tu fe y tu arrepentimiento no se parecen a la fe y al arrepentimiento que enseña el Evangelio. Y si vives de manera indigna del Evangelio, entonces no has pasado la prueba. Es así de sencillo. No nos debemos engañar. Entonces, ponte una lupa sobre ti mismo. Dios te mira con lupa para construirte. Satanás te mira con lupa para destruirte. Tú mírate con una lupa. Mírate con una lupa. ¿Puedes percibir que Cristo vive en ti? Porque si no encuentras evidencias de eso, si no puedes detectar la presencia de Cristo guiando tu vida, ¿cómo vas a poder saber si eres un cristiano verdadero? ¿Cómo vas a poder saber si realmente Él vive en ti? Entonces lo que yo como pastor tuyo espero
es que cuando tú te examines a ti mismo y seas franco contigo mismo, puedas decir, he visto a Dios, he visto a Jesús guiando mi vida. Desde que lo he empezado a conocer, desde que he empezado a creer en Él, he visto que Él me está transformando. Entonces sí, lo he visto, yo sé que Él ha estado en mi vida y por lo tanto sé que Él está y sé que Él estará en mi vida. No me voy a rendir, voy a seguir cambiando, voy a seguir creciendo, no voy a retroceder. Esa es la respuesta que yo espero que tú des a ti mismo. Eso es lo que yo deseo. Pero entonces, ¿cómo hacemos la prueba? De forma más concreta. Y hay un ejemplo maravilloso en la Biblia que nos sirve de ilustración y es la del rey David, el ejemplo del rey David. Antes de que fuera rey, él era pastor de ovejas cuando era apenas un adolescente. Y un día Israel estaba en el frente de batalla ante el ejército filisteo. Ustedes conocen esa historia. Y entre ellos se levantó un guerrero que era más grande que todos, medía como 3 metros el tipo, se llamaba Goliat. Y se lanzó frente al ejército de Israel y les empezó a burlarse de ellos, empezó a burlarse de Dios. Y les dijo, manden a uno de ustedes aquí a pelear conmigo y si yo lo derroto, ustedes nos van a servir. Pero si él me derrota, nosotros les servimos a ustedes y se seguía burlando y burlando y burlando y en esas llegó Rapi. Era que Isaí, el papá de David, lo había mandado a David de domiciliario. Y él llegó allá, le llevaba el almuerzo a sus hermanos. Y cuando le llevó el almuerzo a sus hermanos y empezó a escuchar a este Goliat con toda esa palabrería, dijo, ¿este tipo qué le pasa? ¿Quién se cree que es que viene a insultar a nuestro Dios? Y a burlarse de nosotros que somos el pueblo de Dios. ¿Por qué nadie lo ha enfrentado? No, pues es que todos están temblando de miedo. Nadie es capaz, mire ese gigantote. Él dijo, pues yo lo enfrento. Tenía por ahí 17 años. Pues yo lo enfrento. El rey Saúl le dijo, pero ¿cómo se le ocurre? Si usted no es guerrero. Le dice, mi señor, lo que pasa es que yo soy pastor de ovejas y en mi oficio para defender a mi rebaño he tenido que enfrentarme a leones, a osos y a otras fieras. Déjeme que yo voy a matar a este tipo. Saúl le dice, pues si usted cree, pues hágale y que Dios lo bendiga. Pero espérese, póngase esta armadura, no se me vaya así nomás. Y él cogió la armadura y repite esto conmigo, se la probó. Se la probó. Bien. Atentos a lo que estamos hablando. Se la probó. Y en ese momento en que él se puso la armadura, empezó a moverse, él dijo, no, yo no puedo. Con esto no puedo. Si me voy a enfrentar a este hombre con esto, pierdo. Yo voy a ir como yo sé ir. Yo no voy a ir con armadura, ni con espada, ni con lanza. Yo voy a ir con estas 5 piedras y con esta onda. Ustedes conocen el resto de la historia. Piensa en esto. Él confiaba en el poder de Dios. Porque enfrentó a ese hombre en el nombre del Señor de los ejércitos y lo derrotó con una sola piedra en su frente. Tenía fe, ¿sí o no? Pero sabía también en qué proceso estaba en su vida. La fe no es, yo me pongo la armadura y el Señor irá conmigo. No, la fe no es eso. La fe es creer en el poder de Dios, sí, para darnos la victoria, pero también entender que Dios nos procesa, que Dios nos lleva por niveles, por etapas y que hay momentos en los que yo tengo que decir, no puedo. No podemos ser la clase de fortachones que dicen, yo dejo esto cuando quiero. Yo me meto aquí, yo sé que no me va a pasar nada. Dios me guarda. Probarte a ti mismo es que puedas reconocer tus fortalezas y debilidades y puedas decir,
yo a estos lugares no me puedo meter. Yo estos programas no los puedo ver. Yo con estas personas no puedo tratar. Yo puedo, yo no puedo. Yo puedo, yo no puedo. Eso es probarte a ti mismo. Porque cuando nos las tiramos de los fuertes, sufrimos las consecuencias. Entonces mi invitación es que te pruebes en estas tres áreas, en estas tres dimensiones. Número 1, tu relación con Dios. Pruébate ahí. Es decir, mira tu vida de oración. ¿Cómo es? Pruébala. ¿Es la que Dios quiere? Pruébala. Tu estudio de la Biblia, tu lectura de la Biblia. Pruébala. Otras disciplinas espirituales, como el ayuno, para los que la salud se los permite. O tener un diario. Pruébalo. ¿Cómo estás cuidando tu relación con Dios? Tu relación con Dios incluye tu relación con la iglesia, ¿sabías eso? Podrás decir, pero ¿por qué habla de relación con la iglesia si eso es relación con otros? Eso no tiene nada que ver con Dios. No, estás equivocado. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, si tú crees que puedes estar bien con Dios cuando no te relacionas con tus hermanos, cuando no tienes comunión con tus hermanos, te estás engañando. Es imposible. Tú no puedes descabezar a Dios, llevarte la cabeza para tu casa y dejar el cuerpo. No puedes hacer eso. Estar bien con Dios implica estar bien con la iglesia. Otra área, tu relación con los demás. Por supuesto, incluye a tus hermanos de la iglesia, pero al resto de personas también. Es decir, ¿cómo te llevas con la gente? Examina eso. ¿Cómo es tu relación con las personas? ¿Con quiénes te llevas mal y por qué? Examina eso. ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿De qué te la pasas hablando? ¿Qué te gusta hacer con tus amigos, los que son jóvenes? ¿Qué les divierte? Examinen eso. Pónganlo en una balanza. ¿Es esto lo que Dios quiere para mi vida? ¿Son estas actividades buenas para mí? ¿Qué piensas acerca de la gente? Que de pronto tú te llevas bien con todo el mundo, pero aquí en tu mente estás en guerra con media humanidad. Examina eso. Y en último lugar, tu relación contigo mismo. Son tres áreas. Tu relación con Dios, tu relación con las personas y tu relación contigo mismo. Es decir, de nuevo en tus pensamientos, ¿qué te la pasas pensando? ¿Son buenos? ¿Son malos esos pensamientos? ¿Qué hábitos tienes? ¿Hay hábitos malos en tu vida? ¿Estás luchando? ¿O estás esperando que un día te levantes y ya? No hay malos hábitos, ahora todo es bueno. No. ¿Cómo manejas el dinero? ¿Estás seguro de estar honrando a Dios en la manera como manejas tu dinero? ¿Cuáles son tus sueños, tus aspiraciones? ¿Estás convencido de que esas aspiraciones que tienes son agradables a Dios? ¿Son parte del plan de Dios para tu vida? Y también muy importante, examina tu soledad. Cuando estás solo, ¿quién eres? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Si en estas tres dimensiones
en tu relación con Dios, en tu relación con los demás y en tu relación contigo mismo, tú empiezas a examinarte, a autoevaluarte, a probarte, a seguir a Jesús. En otras palabras, si en estas tres dimensiones empiezas a ser más como Jesús, vas a ser aprobado por el Señor. Es decir, vas a tener victorias en las pruebas de Dios, incluso en la prueba final, y vas a vencer en las tentaciones del enemigo. Amén.